Saludos digitales, jóvenes inteligentes. En esta oportunidad les voy a dejar unos pequeños videitos explicativos sobre conceptos centrales de la primera unidad y vamos a enlazar con los aspectos físicos naturales de América, que ya sería la segunda unidad de contenidos. Bien, entonces, en primer lugar, repasar lo que tiene que ver con la construcción cartográfica. Nosotros vimos escala numérica. Como podrán ver, estos dos mapas físicos políticos, uno de Sudamérica y el otro del continente americano. Fíjense, esta escala numérica y gráfica es de 1 igual a 16.000, quiere decir que el espacio se reduce 16.000 veces, ¿no? Se representa. En cambio, esa es una escala grande, que vamos a tener mayor especificidad. En cambio, en el continente americano vamos a tener una escala de 1 en 32.000, quiere decir el doble. Entonces acá voy a perder un poquito de datos. Bien, otra cuestión que tiene que ver con los mapas y que no pueden faltar. La rosa de los vientos, ¿sí? La rosa de los vientos justamente nos indican los puntos cardinales. Una cuestión muy importante. Otra cuestión, las proyecciones cartográficas. Estamos hablando del sistema de paralelos y meridianos, que sería que componen la red geográfica, ¿no? Entonces, mediante ese sistema de paralelos y meridianos, yo proyecto la superficie a representar. Otra cuestión que no puede faltar en los mapas, sobre todo en los mapas temáticos, son las referencias, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de referencias, cuando debemos aclarar algo que no está en el mapa, pero que, digamos, lo que tiene que ver con la simbología, con los signos cartográficos, o en este caso, como están ustedes viendo, y lo que trabajamos también, que tiene que ver con la escala gráfica. En este caso, fíjense, escala isobarimétrica o altimetría, ¿no? Donde identificamos los diferentes conjuntos de relieve, como bien les había dicho, ¿no? Allí podemos identificar entonces los diferentes conjuntos, tanto los emergidos como los sumergidos. Bien, otra cuestión que no quería dejar de mencionarles, que tenía que ver con el Tahuantinsuyo, cuando vimos el Imperio Incaico, lo que tenía que ver con el ritual de Intihuatana, que se relaciona estrechamente con los movimientos de traslación terrestre. Fíjense, ¿no es cierto? Cusco, que era el centro del Imperio Incaico y que, digamos, cuando les dije que podían cartografiar, me refería más que nada a hacer un dibujo, ¿no es cierto? Donde, bueno, los uyus prácticamente representemos como los puntos cardinales y los ambientes, ¿no? que acaparaba el imperio. Lo que tenía que ver con los desiertos, con las selvas, con los valles. Bien, entonces, ese ritual de Intihuatana se relacionaba justamente con ese movimiento de traslación terrestre porque justamente ellos ataban al sol. ¿Por qué querían atar al sol? Porque, digamos, en distintas épocas del año tenemos solsticios y equinoccios que se relacionan justamente con lo que sería el Ecuador, el trópico de Capricornio en el hemisferio sur y el trópico de Cáncer en el hemisferio norte. ¿Sí? Entonces, cuando tenían el sol sobre la cabeza, aquí obviamente era primavera o verano. ¿Qué quiere decir? Que el sol se dirigía hacia el sur, en realidad no se dirigía, nosotros nos movíamos, la Tierra se balancea en esa traslación anual y el sol al pasar por el Ecuador es 21 de septiembre, primavera, hasta que llega al trópico de Capricornio, es verano en el hemisferio sur, ¿sí? Tenemos el sol sobre nuestra cabeza. Y una vez que el sol comienza su viaje, entre comillas, porque en realidad no viaja, sino que nosotros nos movemos, pasa nuevamente por el Ecuador, tenemos el equinoccio de otoño, o sea, 21 de marzo. Luego sigue hacia el norte hasta el trópico de Cáncer, ¿sí? Cuando llega al trópico de Cáncer, ahí es 21 de junio. Bien, y la otra cuestión que bien ustedes trabajaron tienen que ver con los conjuntos de relieve, que identificaron muchos conjuntos, ¿sí? Y además trabajaron bien la simbología. Fíjense, yo les decía, las elevaciones, ¿cómo pueden detectar las elevaciones, no? En este caso, fíjense, les da el Aconcagua, 6.959, pero descubrieron varios cerros. Eso tiene que ver justamente con los signos cartográficos y a interpretar esos signos
cartográfico, ¿sí? Recuerden, siempre las referencias van sobre el mapa. Siempre va sobre el mapa, nunca detrás. Bien, espero que les haya servido y seguimos en contacto.